Sí, muy buenos días. Saludos a ustedes y al pueblo hondureño. Efectivamente, vamos a empezar un proceso de reactivación económica por estas tres etapas. Ahora, es muy importante que efectivamente hay algunas condiciones. No todos se van a presentar, tiene que ser una apertura responsable, una apertura paulatina, ¿verdad? Y eso conlleva ciertas instrucciones, por así decirlo. Todas las personas que tienen comorbilidades no podrán ir a trabajar. Estamos hablando de alguien que tenga diabetes, hipertensión, que tenga una enfermedad autoinmune, no pueden presentarse a laboral. Igual forma, personas que son mayores de 60 años, ¿verdad? Tampoco pueden presentarse a laborar porque corren peligro de su contagio. O sea, recordemos que en este tipo de personas son mucho más vulnerables. Y otro tema que es totalmente trascendental es que nadie puede ir a trabajar si no le aseguran sus medios de bioseguridad. Todas sus mascarillas, su gel de manos, procesos de desinfección, lavado constante. Eso es muy importante porque también puede ocurrir de que algunos empleadores quieren hacer que sus trabajadores vayan a trabajar, pero no les dan ni un material para hacerlo. Y estamos hablando que aquí el empleador está en la responsabilidad de dotarle de todos estos insumos al trabajador. Por lo tanto, si no los tiene, tampoco es responsabilidad presentarse a trabajar si no se los garantizan. Estas cosas son importantes porque en primera instancia hay que recordar quiénes son los que van a trabajar. Van a trabajar en la zona 3, la región 3, que es la más afectada, que son las grandes ciudades, el Distrito Central, el Valle de Sula. Va a trabajar solamente el 20% de la planilla, o sea, el 20% de las personas que están en planilla. Pero esas personas, para hacer este trabajo, tienen que sacar un salvoconducto en la Secretaría de Seguridad. Ya hay una página que es www.serviciospoliciales.gov.hn, donde efectivamente tienen que tramitar este salvoconducto, ¿verdad? Para garantizar que efectivamente la población que se está moviendo es la que se tiene que mover y que no se mueva más de la población. El toque de queda seguirá vigente, no va a terminar, esta semana va a ampliarse de nuevo, significa que la circulación seguirá siendo por número de dígito, ¿verdad? Y no cualquier persona podrá ir a circular. Los que tengan salvoconducto para ir a realizar sus labores, pues lo deberán de presentar, ¿verdad? Estando en este 20% que se establece, y los que no tengan salvoconducto, ¿verdad? Porque no van a trabajar, deberán seguir respetando todo el proceso de cuarentena que se lleva hasta el momento. Es muy importante estar conscientes de esto, ¿verdad? Y sobre todo que se garantice las medidas de bioseguridad, y ningún trabajador puede ser despedido porque el patrono no se lo haya garantizado y lo quiera forzar, por así decirlo, a hacer esta actividad. Entonces, eso es un tema trascendental que tienen que tener en cuenta. Igual si tiene alguno de estos padecimientos, tampoco puede ir a presentarse a laborar. Si una persona tiene algún tipo de padecimientos, ¿qué procedimiento debe seguir ante el empleador para decirle, mire, yo soy hipertenso, yo tengo problemas de X o Y patología? ¿Qué procedimiento debe seguir para que el empleador no le llame a trabajar? Bueno, deberá presentar un diagnóstico médico, ¿verdad? Le deberá de presentar un diagnóstico médico al empleador, ¿verdad? Donde efectivamente un doctor calificado le pueda decir cuál es su padecimiento y si está entre estas enfermedades que hemos nombrado. Ministro, tenemos en pantalla, vamos a colocar preguntas de las personas que nos han hecho a través de el Facebook. Vamos a tratar en unos minutos de poner estas preguntas porque sí, hay muchas personas que tienen dudas, más que todo si tienen una enfermedad de base, si deben o no deben ir a trabajar. Aquí nos dice Reina Dolores Pineda García, se tiene que ir a trabajar aunque sea asmático, me ayuda por favor. Y también Marjorie Madrid dice, pregúntele también para qué dan números telefónicos, Messenger y correo de la Secretaría de Trabajo si nunca van a contestar las inquietudes de las personas.
Sí, muy bien. Bueno, efectivamente, si tiene uno de estos padecimientos, no tiene que ir a laborar, ¿verdad? Y en el caso de la Secretaría, ¿sí? Tenemos en horarios normales y laborales, en la página web pueden meterse y tenemos un equipo de inspectores que está tratando de responder todas las cuestiones o solicitudes de la población. Bien, tenemos llamadas telefónicas, ministro, para que podamos agotar también. Primero, desde el Pedregal. Buenos días. Le escuchamos desde el Pedregal. Bueno, vamos primero a Suyapa. Suyapa, buenos días. Muy buenos días. Sí. Dice que quiero hacerle una consulta. Yo trabajo en call center y bueno, yo soy asmática. Estaba trabajando, ¿verdad?, con lo que es un banco, pero se dio un caso de que a mí me suspendieron. Después de haber suspendido a mí, me llaman para que me reincorpore a trabajar nuevamente, pero me confirman que hay 5 casos positivos en el banco, en el cual yo tuve que decir que no podía ir a trabajar por el caso de mi asma. Y hace poco, el día de antier, me llaman por llamada de Recursos Humanos y me dicen que estoy despedida. Entonces, quiero saber y que me puedan sacar de la duda si se puede despedir a lo que es a un empleado asmático en estos casos. Porque la persona de Recursos Humanos a mí me dijo que fue por corte de personal, en el cual yo no me presenté a trabajar por mi estado de salud. Ministro. Sí, bueno, en estos casos particulares no cabría el despido justificado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar habilitando esta semana algunos temas para audiencias conciliatorias para estos casos particulares, pero sí quiero decirle que el Ministerio del Trabajo no va a estar, vamos a procurar en la medida de lo posible que no se violenten los derechos de los trabajadores por temas como este que nos han señalado, ¿verdad? Porque puede ser un tema de discriminación. Hay que recordar que la pandemia, pues nadie la esperaba, ¿verdad? Nadie está seguro de cómo iba a ser su comportamiento y también vamos a velar porque a los trabajadores no se violen sus derechos por motivo del coronavirus. Bueno. 20% de los trabajadores en el área, en la región 3, al margen del número de empleados que tengan las empresas o las medianas y pequeñas empresas. Correcto, eso sí, siempre teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. La Secretaría del Trabajo cuenta alrededor de un poco más de 40 protocolos de bioseguridad dependiendo de la industria y también hay un manual general. De repente no todas las actividades pueden tener un protocolo, pero el que no tiene un protocolo específico pues deberá de guiarse por este manual general. El manual general ya contiene las indicaciones transversales de cualquier industria y empresa y obviamente deberán de ser seguidos al pie de la letra. Porque si no van a correr el riesgo de que las unidades fiscalizadoras les cierren el negocio por no cumplir las medidas de bioseguridad. Ministro, las personas que tengan las enfermedades que usted ya mencionó, hipertensión, personas que tengan cardiopatías, diabetes, pacientes oncológicos, ¿deben ellos presentar una receta médica a sus patronos? Claro, el trabajador cuando tiene un tipo de enfermedad está en la obligación de hacérselo saber al patrono. El patrono tampoco va a adivinar si no viene el trabajador y se lo puede señalar, claro, por un médico, ¿verdad?, debidamente colegiado, que pueda certificar que el trabajador en este caso tiene ese tipo de enfermedades. Hay consultas en pantalla, las mostramos en este momento para... Respuesta, Alejandro Plata consulta, ¿qué pasa con los empleados que no tienen transporte? ¿La empresa está obligada a prestar el mismo? Una. Y dos, ¿qué con las mujeres embarazadas? ¿Ellas también tienen que ir a trabajar? Muy bien, las mujeres embarazadas no tienen que ir a trabajar tampoco y en el caso del transporte, mientras no se pueda pilotear o sacar una resolución del tema de transporte del sector transporte público, la empresa tiene que garantizar el traslado de los trabajadores. Aquí también preguntan lo del salvoconducto. ¿El trámite del salvoconducto es de inmediato
o hay que esperar algunos días para las personas que necesiten tramitarlo? Ya el salvoconducto se hace en línea, ya la policía pues es un tema que le corresponde a ellos analizan la solicitud y les estarán contestando. Ahorita está fluyendo bastante rápido, pero lo importante es que lo metan el salvoconducto. Si el salvoconducto igual las personas no van a poder movilizarse. ¿Los restaurantes tienen autorizado dejar ingresar gente? Los restaurantes no tienen autorizado ingresar gente, o sea, solo pueden funcionar para llevar, ¿verdad? O por ventanilla. Ningún restaurante va a poder utilizar sus comedores, por así decirlo, independientemente. Igual, si el restaurante está en un hotel, tampoco dentro del hotel se va a poder usar los comedores, sino que en todo caso deberán de ser servicios a la habitación o para recoger en ventanilla, pero no se van a poder utilizar los comedores. Bueno, y aquí también preguntan, los gimnasios, hay algunos que están abriendo sin permiso. Los gimnasios no pueden aperturarse. Ayer en el comunicado de SINAGER se dio a conocer las excepciones. Estamos hablando de escuelas, universidades, colegios, gimnasios, discotecas, bares, centros de convenciones. No pueden haber reuniones de más de 10 personas, ¿verdad? Esto ya ayer se pudo dilucidar en el comunicado. Por lo tanto, estos cines, teatros tampoco pueden abrir en estos momentos, ¿verdad? Por lo tanto, no pueden hacer ahorita una operación porque este tipo de sectores tiene por su propia forma de trabajar, igual que los cines, problemas por congestionamiento, por una gran cantidad de aglomeración de personas. Hay más consultas en pantalla porque la gente está consultando y nos envían también a nuestro WhatsApp. Vamos a tratar de contestarla rápida. Una persona que trabaja en el 911 y padece de una patología, ¿debe presentarse a trabajar si el patrono lo requiere? Ya lo dijimos antes, que si tiene una patología de este tipo de enfermedades, deberá presentar la constancia del médico respectivo y no debe presentarse a trabajar. ¿Qué va a pasar con las iglesias y con el transporte urbano e interurbano? En el caso de las iglesias van a poder aperturar, ¿verdad? Pero solamente con el porcentaje, según la capacidad de las regiones, el porcentaje de cada región. Si, por ejemplo, en la región 3, que son las grandes ciudades, solo se puede el 20%, pues solo van a poder habilitar el 20% de su local. O sea, significa que si una iglesia tenía capacidad de 100 personas, podrán ir 20 personas, pero siempre según el número de identidad que le corresponda salir, ¿verdad? Y el día que y los horarios. O sea, ahorita los toques de queda están entre 7 de la mañana y 5 de la tarde, de lunes a viernes. Por lo tanto, podrán haber celebraciones litúrgicas o cultos en esos días, en ese periodo de tiempo, y con la normativa de que solamente pueden abarcar ese porcentaje de su templo. Y no podrán asistir niños, ni personas mayores, ni personas que tengan este tipo de enfermedades de base. Es decir, las iglesias solo entre 7 de la mañana y 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sábados y domingos no están abiertas las iglesias. ¿O no? Sábados y domingos no. Sábados y domingos no deberían de abrir. Y los días de semana solo van a poder asistir entre ese horario las personas que puedan circular ese día. Si toca el día lunes el número 1, pues serán los número 1. Si toca el número 2, pues los número 2, pero solo se podrá llenar un 20% de la capacidad del templo. En el caso de la zona 3, en la zona 2 un 40% y en la zona 1 un 60% de la capacidad del templo. Miren que aquí tenemos un caso que nos escriben a nosotros, no nos han suspendido contratos ni nada, y a raíz de este problema no nos han pagado nuestro sueldo, sino a base de comisiones, y una comisión que al mes no llega ni siquiera a la mitad de nuestro sueldo. Pues ahí lo que va a ocurrir es que van a tener que venir a la Inspectoría del Trabajo, que como les digo ya vamos a empezar a habilitarla, ¿verdad?, para poner la denuncia, porque puede ser un despido indirecto. Entonces ya estos casos particulares tendremos que irlos revisando ya individualmente según sea cada caso. Más consultas en pantalla de nuestros televidentes, en nuestras redes sociales y seguidores también. Marjorie Madrid pregúntale también por qué dan números telefónicos. Bueno, pero esta ya la habíamos hecho.
que no le responden, dice, en los números telefónicos. Palacio Savi dice, pregúntele por qué no le están dando el pago de vacaciones a los de servicio civil, si es un derecho que no se puede violar. Si el pago de vacaciones se va a empezar a pagar, recordemos que el Estado también ha sufrido, por así decirlo, en el mismo nivel y proporción del sector privado. Al no tener el sector privado ingresos y no poder operar, también el Estado tiene problemas de liquidez. Todos los derechos de los trabajadores se van a cumplir, lo único que hay que tener paciencia porque el Estado está teniendo problemas para hacerlo. Aquí me preguntan, más que todo, por lo que hablábamos ya de los casos de hipertensión, de diabetes, dicen, ¿dónde solicitar la certificación médica si en estos momentos hay muchos lugares que están cerrados? Bueno, eso tiene que ser con el doctor, no hay otra forma, ¿verdad? Recordemos que ahí tendría que ser o ir a un centro de salud o hay que buscar la forma, ¿verdad? Porque es la única forma de que se pueda constatar, o a menos que el patrono pues le crea, pero lo ideal es constatar la enfermedad, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene desde hace tiempo recetas, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas son personas que constantemente están tomando medicamentos, entonces las tienen que presentar. La gente que trabaja en algunas empresas, pero que su trabajo es de calle, lo ponemos en pantalla, creo que esa es la que tenemos en pantalla. Me están consultando sobre esta consulta al ministro. Me dice, tengo entendido que a los visitadores médicos, los farmacéuticos, no les están proporcionando el equipo de bioseguridad. ¿Quién es el encargado de proveer esto? ¿El patrono o el empleado? El patrono. Ya lo dije al principio de esta entrevista, que el patrono debe asegurar al trabajador todos los mecanismos de bioseguridad, todos los implementos de bioseguridad necesarios, sea que el trabajo sea en la calle, sea en la oficina, sea donde sea, tiene que proporcionarlo el patrono, ¿verdad? Y no se considera por ningún momento una causa justa de despido el que el patrono no lo realice. Es más, si tenemos denuncia de que no ocurre, la Secretaría del Trabajo con la policía se mirará en la obligación de cerrar ese negocio. Tenemos más preguntas. Realmente muchísimas gracias a usted, secretario de Trabajo, por darnos esta oportunidad para que nuestros televidentes despejen todas sus dudas, para que este próximo lunes ya estemos sabidos a lo que vamos. Aquí me preguntan también sobre el transporte. ¿Quién tiene que dar el transporte si en estos momentos no les están dando permiso tanto a transporte urbano e interurbano? Por los momentos debe ser la empresa, ¿verdad? La empresa tiene que asegurar el transporte de las personas mientras se empieza a resolver el tema de transporte público. Dos consultas más en pantalla para el señor secretario de Trabajo, don Carlos Madero. René Márquez, buen día. Trabajo en una inmobiliaria y soy trabajador único. ¿Este sector está autorizado para comenzar sus operaciones? Y otra consulta dice, pregúntele cómo se manejará la apertura apresurada de los centros comerciales en los cuales están forzando a los inquilinos a abrir sin estar preparados. Primero, de la inmobiliaria, ¿está autorizada para comenzar? Los sectores están autorizados a comenzar el lunes con las excepciones que nombramos hace un instante, ¿verdad? Y en todo caso tienen que tramitar su salvoconducto correspondiente. Para el caso de los centros comerciales solo podrán empezar a operar, ¿verdad? Con pilotaje. ¿Por qué? Porque cada centro comercial es diferente, tiene un tamaño distinto, entradas distintas, por lo tanto tienen que someterse a una inspección. Y no significa que todo el centro comercial empezará a operar de un solo, sino que, por ejemplo, toda la parte de los food court, los comedores, no van a poder operar. Igual se hará una planificación con cada uno de ellos de cómo efectivamente podrán ir haciendo la reapertura, porque depende del tamaño y la ubicación de cada uno de los centros comerciales. Además que no podrá entrar la gente a pasear. La gente podrá ir directamente, ya no será un lugar de recreación, sino que las personas tendrán un cupo limitado de personas que puedan entrar y salir, ¿verdad? Y aparte de todo, solamente podrán ir a hacer estrictamente lo que iban a hacer. Si iban a ir al banco, irán al banco, saldrán, ¿verdad? Y no podrán estar, por así decir, deambulando en el interior de los centros comerciales. ¿El sector construcción reanudará operaciones? Sí, todos los sectores empezarán el lunes, ¿verdad? Con las excepciones que les dije al principio,
¿verdad? Por lo tanto, pero cada quien tendrá que sacar su salvoconducto. Una empresa, por ejemplo, que tenga 50 empleados, solo va a poder concentrar 10. Ahora, ¿puede esta empresa decir, 10 van a trabajar una semana, la siguiente semana trabajan otros 10, la siguiente otros 10, a modo de que pueda rotar su personal? Sí, podrían llegar a hacer ese tipo de programaciones. Lo importante es que no exceda del 20% de su personal laborando. Aunque prácticamente todos tendrían salvoconductos si se hace esa rotación. Ah, pero eso se lo va a preguntar la policía. La policía revisa los salvoconductos y les va a pedir algún esquema especial para eso. Lo ideal es que sea el mismo grupo, ¿verdad? No hay que empezar a inventar el agua fría ahorita, ¿verdad? Recordemos que esto es paulatino, por lo menos se va a llevar 3 meses la apertura inteligente, no va a ser de un solo, ¿verdad? Y eso es por tema de prevención. Además, recordemos una cosa, esto depende ya de las personas. De nada sirve tener los mejores protocolos en la casa si la empresa no los cumple, o que la empresa tenga el mejor protocolo del mundo si los trabajadores no lo cumplen, o que si los trabajadores y los empleadores tienen el mejor protocolo pero los clientes no lo cumplen. Entonces, y es un tema personalísimo de la sociedad, y digo esto porque si empezamos a mirar comportamientos erráticos de la pandemia, probablemente tendremos que regresar en algunos municipios, porque simplemente la población no ha sido capaz de poder llevar correctamente esta apertura. Recordemos que la apertura por sí sola va a generar más personas en la calle, ¿verdad? Eso significa que va a haber un esfuerzo más grande en contención de la enfermedad, pero si las personas no nos ayudan, definitivamente tendremos que volver a cerrar. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes que han hecho a nuestras redes. Cristi Mesa dice, las personas que vendemos baleadas o golosinas, ¿podemos salir a trabajar y necesitamos salvoconductos? Todos ocupan salvoconductos. Todos ocupan salvoconductos y todos ocupan las medidas de bioseguridad. Así que aquí lo más indicado es que se metan a la página de la policía, los puedan ir tramitando, porque si no los tramitan, se los van a solicitar en la calle, ¿verdad? Independientemente si sea 1, si sean 10, si sean 100, van a necesitar tener el salvoconducto para poder hacer este tipo de operación. Yo en realidad tengo otra reunión ahorita que me tuve que salir para atender la entrevista, así que yo les rogaría si podíamos terminarla. Correcto, sí, solo denos espacio para 2 consultas más aquí en las pantallas para votar las consultas de nuestros televidentes. Con el bono solidario, ¿cómo está la cosa? Y preguntan si se va a pagar el 14º o también hay que esperar o se va a pagar o se va a permitir pagar en partes. Bueno, en el caso del bono solidario ya llevamos alrededor de 122,000 personas que han participado, por así decirlo, empresas y trabajadores. La mayoría está ya pagado en el primer mes. Nos faltan alrededor, creo, de unos 12,000 trabajadores que se van a estar pagando en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Y esperaríamos ya tenerlos a todos totalmente pagados, y más bien ya estamos empezando a tramitar el segundo desembolso en ciertas empresas que lo tienen ahorita. En cuanto al 14º mes, el 14º mes es un derecho, ¿verdad? Es un derecho laboral, por lo tanto, tanto el Estado está haciendo un esfuerzo por pagarlo, ¿verdad? E igual el sector privado. Y eso debe ser así. Si algo ocurriera ese distinto entre las partes, tal cual lo dice la ley, las partes deberán de convenir cómo se deberá pagar, pero que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Ya ha quedado claro que las personas hipertensas con cardiopatías, personas que tengan enfermedad de base, mujeres embarazadas, no pueden ir a trabajar este próximo lunes. Gracias, ministro. A la orden.